Todos pensaron que ya no servía para nada, hasta el día en que salvó a quien más lo amaba. Camburão ya no era el toro imponente de antes. El cuerpo que alguna vez fue pura roca, ahora crujía como madera vieja. El paso, antes firme y arrogante, se arrastraba por las esquinas del corral como si solo esperara que llegara el fin. Las moscas ya no se apartaban con sus bufidos, los terneros ya no se asustaban con su presencia, y hasta los caballos, compañeros de jornada en los viejos tiempos de trabajo, pesado, apenas le lanzaban una mirada al pasar. Parecía que el tiempo se había empeñado en borrarlo, poco a poco, día tras día, hasta que solo quedara un vestigio de la leyenda que alguna vez fue. Sin embargo, algo en los ojos de Camburão seguía encendido, como una brasa obstinada en medio de las cenizas. Ramiro, dueño de la hacienda, observaba aquello con una mezcla de desprecio e impaciencia. Había crecido escuchando que un animal que no produce, pesa, y que un peso inútil debe ser eliminado. Para él, todo tenía una función objetiva, y Camburão en ese estado ya no rendía ni sombra. Ya había decidido, el lunes vendría el camión a buscarlo. No había espacio para sentimentalismos en su lógica de hacendado. No después de tantos años enfrentando plagas, heladas y pérdidas. El campo, pensaba, no perdona la debilidad, pero lo que no percibía era que, al borrar la historia viva de ese animal, también dejaba morir un pedazo de la propia memoria de la hacienda. Los vaqueros, incluso los más antiguos, no se atrevieron a contradecir la decisión. Muchos allí aún recordaban los días en que Camburão atravesaba el barro arrastrando 2 barriles de agua como si fueran latas vacías, o las veces en que enfrentó a toda una jauría de coyotes que amenazaba a los corderos en el pasto del norte. Recordaban las marcas en los árboles donde afilaba sus cuernos, de cómo presagiaba tormentas incluso antes de que los radios lo anunciaran. Pero ante la orden de Ramiro, todo lo que hicieron fue bajar la cabeza y seguir el día como si nada hubiera sido dicho. Porque en el fondo sabían que allí, quien cuestionaba las decisiones del patrón no duraba mucho. Aquellos que conocían a fondo la historia de la hacienda sabían que Camburão no era un simple animal, era una especie de símbolo. El primer toro nacido allí, cuando la propiedad aún era pequeña, apenas cercada y con solo 3 cabezas de ganado. Fue él quien tiró del carro con las primeras tejas de la casa principal. También fue el único que sobrevivió al invierno de la gran inundación, cuando todo quedó sumergido por 3 días. Hay una foto antigua, guardada en el cajón de la sala, en la que aparece junto a un Ramiro a un niño, sosteniendo un balde de leche y sonriendo con el rostro sucio de barro. Nadie más tocaba esa foto, pero aún estaba allí. En los últimos meses, Camburão ya no salía más con el rebaño. Prefería el rincón cerca de la cerca de bambú, donde el sol de la mañana aún brillaba débilmente. Allí se acostaba en silencio, con los ojos medio cerrados, como si escuchara cosas que nadie más podía oír. A veces soltaba un mugido largo, casi melancólico, que resonaba por la propiedad como un lamento sofocado. Era como si tuviera plena conciencia de que estaba siendo dejado atrás, no por olvido, sino por elección. Y aún así no protestaba, solo esperaba. Lo que más molestaba a Ramiro era precisamente esa calma, el hecho de que Camburão no se rebelara, no atacara, no huyera. La mansedumbre para él era señal de rendición, y un animal que se rinde, muere. Pero había algo en la forma en que el toro lo miraba que a veces le robaba la tranquilidad al hacendado. Una mirada que no pedía piedad, pero que parecía preguntar, ¿es así como termina todo? Y tal vez fuera exactamente esa pregunta silenciosa la que Ramiro no quería escuchar, porque exigía una respuesta. Y las respuestas no siempre encajan en la lógica dura de quien vive de resultados. Había una rutina en la hacienda que nadie más percibía, pero que Camburão aún seguía. Cada mañana, antes de que el sol se abriera por completo, se arrastraba hasta el bebedero viejo de la parte trasera, el mismo donde, años atrás, sus crías aprendieron a beber agua. Se detenía allí por algunos minutos, observando su reflejo en la superficie turbia, como si intentara reconocer la sombra que veía. Luego daba media vuelta, pasaba cerca de la cerca del gallinero y seguía hasta el viejo cocotero donde, en algún momento de su infancia, Ramiro solía atar columpios, improvisados con cuerda de sisal. Parecía un ritual de despedida repetido todos los días,
Nadie le prestaba atención, pero él nunca olvidaba. Camburao no dijo nada. Pero quien tiene memoria, siente. Si tú también crees que algunos animales llevan más que instinto, llevan historia, lealtad y alma, suscríbete al canal y deja en los comentarios. Nunca olvidaría a un héroe como Camburao. Doña Carmelita lo veía todo en silencio, como quien ya había aprendido que ciertos dolores no gritan, solo pesan. Solía caminar despacio por el patio, con sus chancletas de cuero viejo arrastrándose por la tierra seca, pero siempre que pasaba cerca del corral, los pasos se desaceleraban un poco más. La mirada se detenía más de lo necesario. No era solo cariño, era historia, un vínculo cosido con el tiempo, con pequeños recuerdos que nadie más parecía recordar, pero que, dentro de ella, aún tenían color y olor. Camburao nunca fue solo un toro. Para muchos era pura fuerza bruta, pero para Carmelita era como un viejo compañero de guerra. Estuvieron juntos en las peores sequías, en los incendios del invierno de 94, en la inundación que casi se llevó la mitad del rebaño, y cada vez que sus ojos se cruzaban con los de él, había algo allí que las palabras no podían explicar: reconocimiento. Quizás por eso, en los últimos días, era tan difícil soportar lo que Ramiro había decidido. El hijo, ahora dueño de todo, como le gustaba decir, decretó que Camburao ya no servía, y punto, como si fuera solo una máquina con fecha de vencimiento. Nadie se atrevía a contradecirlo, pero bastaba observar cómo el animal reaccionaba a la voz de Carmelita, o cómo bajaba la cabeza cuando ella pasaba, para entender que había algo allí que escapaba de las reglas del lucro y las planillas de la hacienda. El domingo amaneció extraño. No era solo impresión de gente mayor. El aire de verdad parecía más denso, como si el cielo se hubiera hinchado durante la madrugada. No hacía calor ni frío. Era esa temperatura que incomoda, que da escalofríos por dentro sin razón. Los pajaritos, que siempre cantaban al borde de la cerca, estaban callados. Las gallinas batían las alas y corrían sin rumbo. El perro de la casa principal, un mestizo que siempre ladraba por cualquier cosa, estaba escondido en su caseta desde la madrugada. Era como si todos los animales supieran que algo estaba mal, y aún así, Carmelita siguió su rutina. Tomó la bolsa de tela descolorida, la misma que usaba desde que aprendió a cosechar hierbas con su abuela, y fue sola al matorral al fondo de la hacienda. Lo hacía desde hacía décadas. Nunca necesitó ayuda. Siempre supo dónde pisar, qué hoja cortar, qué servir de té o de remedio para quien estuviera con dolor. Mientras cruzaba el pasto, el borde del vestido iba recogiendo rocío de las hojas más altas. Los juanetes le dolían, pero no se quejaba. Cada paso era como un ritual: parar, observar el verde, elegir con cuidado. Para algunos aquello era solo maleza. Para ella era un almacén vivo de curas. Menta, carqueja, alfabaca. Sabía diferenciar todo por el olor, incluso con los ojos cerrados. Y mientras se agachaba entre los arbustos, con la mano firme a pesar de la edad, cosechaba como quien conversa con la tierra. Decía en voz baja: solo lo necesario, nada de más, porque había aprendido que las plantas también sienten, también escuchan, y que el secreto de una buena cosecha está en el respeto. Del otro lado del pasto, Camburao la observaba, inmóvil, con la cabeza baja y las narinas dilatadas. Parecía entender ese ritual mejor que los propios nietos de la dueña de la hacienda. Su cuerpo, aunque debilitado, aún era robusto, pero la curva del lomo y la lentitud de sus pasos delataban el peso de los años. Los ojos, sin embargo, seguían vivos, vivos y tristes, como si supiera que ese era el último domingo. Camburao había dejado de comer el día anterior, rechazaba maíz, negaba agua. No había enfermedad, era algo más profundo, como si el cuerpo sintiera el abandono antes de ser dejado, como si el alma de un animal entendiera el desprecio en el tono de las palabras. Un empleado más, joven al verlo demasiado quieto, comentó en voz baja: parece que siente algo diferente. Pero sus amigos que estaban en el corral se rieron. Se rieron porque es más fácil reír que creer que un animal pueda entender el mundo con tanta claridad. Camburao solo seguía allí, inmóvil, mirando en la dirección en que doña Carmelita se había ido. Una brisa tibia movía los árboles. Las nubes comenzaban a cerrarse, y el aire, tan quieto,
Hacía sudar la piel incluso sin calor. Parecía que algo se estaba armando, algo que se había estado formando por mucho tiempo y ahora avanzaba en silencio, como una tragedia que nadie quiso ver. ¿Tú también crees que los animales sienten cuando están siendo dejados de lado? Si esta parte tocó tu corazón, escribe en los comentarios, él sabía. Vamos a ver cuántas personas aún reconocen el valor de aquellos que ya dieron todo, incluso cuando el mundo quiere olvidarlos. Entre las hojas húmedas y el fuerte olor a tierra mojada, doña Carmelita se agachó con el mismo cuidado que había aprendido desde niña. Sus rodillas crujían, pero el cuerpo conocía los movimientos de memoria. Con la bolsa de tela colgada al hombro y los dedos empapados por la niebla de la mañana, palpaba las hojas en busca del lemongrass más vigoroso, aquel de aroma fresco y tallo aún joven. Fue en ese instante, entre una elección y otra, que algo frío y repentino tocó su tobillo. No era viento, ni rocío, era frío, viscoso, y se movía en espiral. El sonido llegó antes que el dolor. Un silbido agudo, amortiguado por los helechos, pero intenso como una advertencia que venía del fondo del matorral. El corazón se aceleró y un grito escapó de su garganta, ronco, desesperado, lo bastante alto para silenciar a los pajaritos de los alrededores. La serpiente, enorme y oscura como una sombra antigua, se enroscaba lentamente en la base del arbusto, levantando parte de su cuerpo como si tomara impulso. Los ojos pequeños, triangulares, estaban fijos en la anciana con la precisión de un predador que no fallaría. Estaba lista para atacar, y no había nadie más cerca, excepto Camburão. Del otro lado de la hacienda, bajo un cielo cubierto, un ruido rompió el aire. El eco del grito. El toro, que hasta entonces apenas se movía, levantó la cabeza con un chasquido seco. La mirada, antes opaca, brilló. Algo en su interior se encendió. Tal vez fuera el recuerdo de cuando la mujer lo limpiaba con hojas de eucalipto, o de cuando lo protegía de los latigazos de Ramiro con su propio cuerpo. Tal vez solo fuera instinto, pero fuera lo que fuera, fue más fuerte que el dolor. Sin dudarlo, giró el cuerpo y forzó los músculos que ya no respondían como antes. El comedero quedó atrás. La cerca, rota con un cabezazo firme. El lodo resbaladizo solo hacía volar más barro con cada paso. Era como si el peso de los años hubiera desaparecido. Camburão atravesó el sendero como un rayo que se niega a apagarse. Las patas cortaban la hierba alta con prisa. El viento empujaba la barba rala debajo del cuello y los ojos ya apuntaban al destino. Era allí, en esa clareira donde los bambúes se inclinaban, donde la historia se dividía en antes y después. En la veranda de la casa, uno de los peones que barría hojas levantó la cabeza, sorprendido. Vio al animal correr como si huyera del matadero, pero algo en la dirección lo confundió. No iba hacia las puertas, no buscaba refugio, corría hacia el matorral. Otros empleados se miraron entre sí. Uno hasta soltó la azada. Era como ver a un viejo héroe desenterrar su propia espada. Ninguno lo entendió, pero ninguno tuvo el valor de detenerlo. Cada paso arrancaba un grito de la tierra. Las piedras se hundían bajo los cascos. Las ramas cortaban el aire como hojas de papel. Camburão no se detenía, ni siquiera cuando una astilla de madera se clavó en una de las patas delanteras. La respiración salía en bocanadas espesas, vapor caliente contra el frío de la mañana. Los músculos, antes flácidos, ahora palpitaban como tambores antiguos en 1920. Una fiesta tribal. El alma de ese toro parecía reencarnar ante los ojos de quienes lo observaban. Si este trecho te erizó la piel, como le erizó la de doña Carmelita en ese instante, demuestra que vale la pena llevar esta historia tan bella al mundo y deja tu like ahora. Cada me gusta ayuda a que esta memoria no sea olvidada. Cuando Camburão frenó, el impacto con la tierra lanzó salpicaduras de lodo hasta las hojas más altas. Los cascos resbalaron por algunos metros, pero se afirmaron en la raíz de un eucalipto viejo. La escena frente a él era cruda, urgente, insoportable de tan real. Doña Carmelita ya estaba cayendo, las rodillas cediendo mientras el cuerpo se retorcía por reflejo al susto. Las manos temblorosas y callosas aún intentaban proteger la bolsa de tela donde el lemongrass se derramaba como una pequeña ofrenda al suelo. El aroma cítrico se esparció en el aire húmedo, mezclándose con el pavor. La serpiente,
un ejemplar robusto de jararaca dobrejo, no había retrocedido. Al contrario, la vibración del suelo la había irritado aún más. Su cuerpo grueso formaba ondas en la maleza y el cuello ya estaba arqueado, listo para el ataque. Los ojos de la anciana aún buscaban comprender la amenaza cuando Camburão se lanzó. Con un impulso casi imposible para su porte, cortó el espacio entre la vieja compañera y la muerte como un rayo de músculo y furia. La pata delantera, aunque pesada, encontró el punto exacto. El crujido seco del cráneo de la cobra al partirse sonó como un trueno amortiguado, haciendo temblar la maleza por segundos. La tierra alrededor se manchó de sangre oscura y la serpiente, antes orgullosa y letal, se convirtió solo en una marca inmóvil entre hojas y raíces. Camburão, con el flanco temblando y las narinas abiertas como embudos de calor, no se apartó. Se posicionó frente a doña Carmelita como un muro. Los ojos, húmedos y fijos, no parpadeaban. Allí no había gloria ni furia, solo vigilancia. La respiración agitada hacía que el pecho subiera y bajara con esfuerzo, como una acordeón a punto de romperse. Otavio, el vaquero que desde temprano rondaba la parte alta de la hacienda, vio de lejos el movimiento anormal en la maleza. Lo encontró extraño. Tenía demasiada experiencia para ignorar el comportamiento de los animales. Corrió sin pensar, descendiendo la pendiente con las botas hundiéndose en el barro. Lo que encontró hizo que el tiempo se congelara por un segundo. Doña Carmelita estaba en el suelo, la ropa cubierta de lodo, el rostro hinchado por el llanto y el shock. Los ojos de ella, sin embargo, no estaban en Otavio. Estaban fijos en la imagen del toro, firme, frente a la amenaza ya vencida. El silencio que flotaba sobre la clareira solo era interrumpido por la lluvia ligera que comenzaba a caer de nuevo, en gotas espaciadas como un lamento. Otavio se acercó con cuidado, temiendo asustar al animal aún en estado de alerta. Pero Camburão no se movió. Permaneció en guardia hasta sentir que el viejo corazón de la mujer había vuelto a latir en el ritmo correcto. Solo entonces retrocedió 2 pasos y aún así, sin darle la espalda. Cuando Ramiro llegó, atraído por los gritos de Otavio a través de la radio, el impacto de la imagen arrancó cualquier rastro de arrogancia. Bajó del jeep con los ojos desorbitados, aún vestido con la camisa social mojada y las botas limpias de quien nunca pisa en el lodo. Avanzó sin decir palabra. Se detuvo solo al ver a su madre sentada en el suelo, rodeada de hierbas, barro, una cobra muerta, y Camburão no dijo nada. Las palabras se desvanecieron antes de formar sonido. Solo quedó allí, inmóvil, intentando comprender qué significaba aquello. Doña Carmelita, aunque temblaba, aún sostenía la bolsa con el lemongrass. La tela ahora estaba sucia de sangre de cobra y hojas aplastadas, pero la apretaba como si fuera un ancla. Su rostro se levantó lentamente y su mirada encontró la de su hijo. Fue una mirada que decía todo: dolor, alivio, amor, decepción, orgullo, todo al mismo tiempo. Pero lo que más pesaba era la verdad. Camburão había hecho lo que ningún empleado de la hacienda habría hecho. Arriesgó su vida, salvó la de ella. Ramiro no tuvo el valor de enfrentar al animal. Miraba el cuerpo pesado del toro cubierto de lodo y marcas. La mancha oscura en la pata delantera aún palpitaba, viva, como si dijera: ¿recuerdas quién soy? Y, de algún modo, él recordó la infancia, cuando el animal lo dejó subirse a su espalda por primera vez. Recordó el día en 1900 que Camburão espantó a un grupo de buitres que rondaban el gallinero. Recordó tantas cosas que él mismo había enterrado con el tiempo y el orgullo. Otavio se arrodilló junto a la anciana y la ayudó a levantarse. Ramiro extendió la mano, pero ella la rechazó con un gesto discreto, apoyándose en el vaquero. El silencio entre madre e hijo dolió más que cualquier sermón, y Camburão, aunque cansado, dio un paso hacia el sendero, como si dijera que la misión allí había terminado. Pero antes de 1900 alejarse, giró ligeramente la cabeza, lanzando una última mirada que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El sonido del jeep encendido rompió el ambiente. Ramiro aún intentó ocultar la expresión de culpa, pero era demasiado tarde. Todos lo habían visto. No solo el error, sino la cobardía. Y también la verdad. No era solo un animal. Era parte de esa historia, de esa tierra,
de esa familia. Camburao no era solo un toro, era memoria viva, y ese día demostró que incluso los olvidados cargan valor, un valor que cuando se ignora cuesta caro. Si tú también crees que ningún gesto de lealtad debe ser olvidado, escribe aquí en los comentarios. Camburao demostró su valor. Vamos a homenajear a todos los que son descartados. Algunos meses después, la historia que solo se contaba entre cercas y corredores de tierra cobró alas. Un periodista de la capital, acostumbrado a cubrir política y economía, decidió pasar un fin de semana en el interior para respirar aire de verdad, como decía. Al llegar a la villa, escuchó un comentario casual en una mesa de panadería. Aquí hubo un toro que salvó a la dueña de la hacienda de una cobra venenosa, joven. Fue un milagro de la naturaleza. La frase, dicha entre sorbos de café y pan con mantequilla, encendió algo en el reportero. Pidió más detalles, y cuando escuchó el nombre Camburao, sacó el celular, tomó notas, sacó fotos, grabó audios. Apenas durmió esa noche, ansioso por organizar la nota. La crónica fue publicada un lunes, lluvioso, con una foto del toro bajo la mangueira y un título en letras grandes: Toro retirado salva la vida de una anciana tras ataque de cobra venenosa en el interior. En pocas horas ya estaba siendo compartida por páginas de bienestar, por defensores de los animales, por gente que ni conocía la villa pero se emocionaba como si fuera vecino de doña Carmelita. El texto se volvió viral. Los comentarios llegaban de todos lados. Gente diciendo que lloró, que recordó al perro de la infancia, que se preguntó cuántas veces ignoró a alguien por parecer demasiado viejo. Pero para quienes vivieron aquello de cerca, no era solo un titular, ni una curiosidad rural. Se trataba de lealtad sin exigir nada a cambio, de respeto que no necesita palabras, de reconocer que los ojos de un animal ven el mundo de una manera que nosotros hemos olvidado. Era sobre no subestimar aquello o a aquellos que sirvieron en silencio, año tras año, sin pedir nada más que un poco de cuidado al final del camino. Desde entonces, Camburao se convirtió en parte del paisaje afectivo de la hacienda. Las escuelas programaban visitas, los niños venían a dibujar su rostro arrugado y fuerte, y muchos adultos pedían permiso solo para verlo de cerca. Era como visitar un monumento vivo, un símbolo de algo más grande que la fuerza física, algo que se parecía más a la honra o al alma. Siempre estaba en el mismo lugar, acostado bajo la sombra de la mangueira antigua, con los ojos semicerrados, masticando lentamente como si mastigara el tiempo. Había quienes decían que entendía cada conversación, que giraba la cabeza al oír su nombre, que daba pasos cortos hasta la cerca cuando escuchaba la voz de Carmelita. Ella misma decía que no era solo gratitud, era vínculo, como el que existe entre quien salva y quien fue salvado. A veces se quedaba en silencio durante largos minutos, solo mirándolo. Otras veces hablaba como si el mundo entero escuchara. Menos mal que te oyeron, Camburao. Menos mal que te dejaron quedarte. Y había algo en los ojos del toro, ahora más opacos, que lo decía todo sin emitir sonido. Un cansancio sereno, una dignidad plena, como quien sabe que cumplió lo que debía, pero permanece allí porque su presencia se convirtió en raíz. Con cada visita, con cada foto tomada, con cada abrazo tímido de un niño que lo veía como héroe, algo en esa hacienda se reafirmaba. No era solo tierra, ganado y producción. Era historia, era memoria viva. Ramiro, de vez en cuando, se detenía a lo lejos. No se acercaba tanto como los demás, pero siempre observaba. A veces con una sonrisa breve, a veces solo con un suspiro. Había aprendido que no todo necesita ser dicho, que hay errores que solo el tiempo corrige, y hay aciertos que solo el silencio sabe agradecer. Camburao, con ese ritmo lento e imponente, siguió viviendo. Nunca más tiró de carroza. Nunca más necesitó probar su utilidad, porque incluso en silencio, su historia ya había hecho mucho más que cualquier esfuerzo físico. Había enseñado algo que muchos olvidan, el valor de quien no se rinde, incluso después de ser descartado. Y allí, bajo la copa ancha de la mangueira, entre hojas secas y la brisa del atardecer, el viejo toro parecía saber que, por fin, había sido reconocido. Hay historias que no necesitan gritos para ponernos la piel de gallina, solo de oírlas. Ya sientes que hay algo diferente. En el próximo video
prepara el corazón. Lo que pasó allí te hará mirar ciertas cosas con otros ojos. Haz clic ahora en el video que está pasando en la pantalla.